Días a todos. Le empezamos, por favor, Dani. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, hoy vamos a ver el tema de trastornos neurológicos y neuromusculares durante el embarazo. Primero, una introducción, pues antes de ya empezar a hablar de cada enfermedad, es importante pues que sepamos que por qué los trastornos neurológicos y neuromusculares nos van a representar pues un reto durante el embarazo. Este grupo pues incluye varias patologías desde enfermedades autoinmunes como esclerosis múltiple y miastenia gravis y condiciones ya como estructurales como lesión medular, parálisis cerebral o algunos pacientes que tienen cirugías previas de columna o de instrumentación. Lo importante pues de este tema es que pues en muchas de estas enfermedades van a afectar principalmente a mujeres jóvenes que pues están en edad reproductiva, por lo que pues cada vez es más frecuente pues irlas encontrando durante el embarazo. En la actualidad pues sabemos que la mayoría de estos pacientes pues pueden tener embarazos exitosos y pues recién nacidos sanos sin ningún problema porque siempre y cuando pues exista una adecuada vigilancia y un buen monitoreo y un buen equipo entre obstet, neurología, anestesia, neonatología y pues la relación entre el embarazo y la enfermedad neurológica pues sí es compleja porque pues no nada más la enfermedad puede afectar el embarazo en sí, sino que pues también el embarazo puede modificar la evolución de la enfermedad. Dentro de las enfermedades, patologías que vamos a ver, es esclerosis múltiple, miastenia gravis, lesión medular, parálisis cerebral y hay instrumentación de columna. Hablando primero pues de los cambios en general que ya hemos visto, pues durante el embarazo va a haber muchos cambios fisiológicos que pueden influir directamente sobre estas enfermedades. A nivel hematológico podemos encontrar que ahí tenemos, puede haber anemia dilucional, disminución de proteínas plasmáticas y un estado protrombótico, que esto va a incrementar el riesgo de eventos cerebrovasculares durante el embarazo. Pues también como ya sabemos, por otra parte, pues el embarazo genera una modulación inmunológica que nos ayuda como a tolerar al feto y este fenómeno puede modificar la actividad de enfermedades autoinmunes. En algunos pacientes puede mejorarlas durante el embarazo y en otros pacientes las puede empeorar. Y los cambios hormonales pueden alterar la farmacocinética de algunos medicamentos que usan para los trastornos neurológicos, especialmente los antiepilépticos y los inmunomoduladores. Y ya pues pasando al punto de vista cardiovascular y respiratorio, pues va a existir, como ya sabemos, un aumento del gasto cardíaco y el volumen tidal. Sin embargo, pues conforme va creciendo el útero, va disminuyendo la capacidad pulmonar funcional. Y pues es importante esta situación en pacientes que ya tienen debilidad muscular respiratoria, como en algunas enfermedades neuromusculares que ahorita vamos a ver cuáles son. Y pues también hay cambios musculoesqueléticos como aumento de peso, hay mayor lasitud de ligamentos, que pues esto puede empeorar las limitaciones funcionales previas y favorecer algunas neuropatías por compresión. Algo importante entender es que pues la relación entre embarazo y enfermedad neurológica pues es bidireccional. O sea, por una parte pues el embarazo puede modificar la actividad de la enfermedad. Por ejemplo, en la esclerosis múltiple, normalmente hay una disminución de recaída durante la gestación. Normalmente, como que eso se ve más en el tercer trimestre del embarazo, a diferencia en pacientes con miastenia gravis, que en estos pacientes hay un empeoramiento durante el embarazo. Y además el periodo posparto es un momento como muy vulnerable, ya que muchas enfermedades neurológicas se exacerban durante los primeros meses posteriores al parto. Y pues durante el embarazo, pues ya sabemos, dependiendo de la patología, pues va a existir mayor riesgo de trabajo de parto pretérmino, puede haber polidramnios, necesidad de cesárea urgente, o algún parto instrumentado. Y pues obviamente complicaciones fetales y neonatales. Por eso, pues es importante que se individualice pues a cada paciente y considerar el estado neurológico de este materno y pues qué necesidades va teniendo el feto. Y ya hablando específicamente de cada una, vamos a empezar por la esclerosis múltiple. Esta es una de las enfermedades neurológicas más frecuentes en mujeres jóvenes y pues por lo tanto es una de las patologías neurológicas que más vemos durante el embarazo. La mayoría de las pacientes se van a encontrar en edad reproductiva cuando se haga el diagnóstico. Algo pues importante en esta enfermedad es cómo se comporta y los cambios que hay durante la gestación. Hay muchos estudios que
demuestran que la tasa de recaídas disminuye conforme va avanzando el embarazo, siendo mencionaba que el tercer trimestre es el periodo donde hay como mayor protección, pero pues este beneficio pues es transitorio porque después del nacimiento hay un aumento importante en las recaídas, especialmente durante los primeros 3 meses del posparto. Esta enfermedad pues es una enfermedad autoinmune disminucionante del sistema nervioso central. En esta patología, el sistema inmunológico ataca la mielina que recubre los axones neuronales y genera pues una inflamación, una desmielinización y evoluciona hasta que haya un daño axonal permanente. Durante el embarazo, normalmente pues hay una adaptación inmunológica para que pues no haya un rechazo fetal. Entonces hay un predominio de respuestas inmunológicas antiinflamatorias, principalmente estas están mediadas por linfocitos TH2 y mientras que las disminuyen las respuestas inflamatorias de TH1 y TH17. Esto es como lo normal. Entonces, este cambio inmunológico nos explica por qué disminuye la actividad de la enfermedad durante la gestación. Y ya después del parto, pues ocurre el fenómeno contrario, o sea, desaparece esta inmunotolerancia y así por eso vuelve a aparecer el estado proinflamatorio, aumentando obviamente pues otra vez el riesgo de recaídas de la enfermedad. Hay pues obviamente una clasificación, se basa principalmente pues en el comportamiento clínico de la enfermedad. La forma más frecuente de la esclerosis múltiple es la remitente recurrente. Esta es caracterizada por brotes neurológicos que están seguidos como de periodos de recuperación parcial o completa. Y pues también hay otras formas progresivas como la primaria progresiva y secundaria progresiva. En este el deterioro neurológico pues es como de manera pues más continua, no tanto como pausas y así. Y pues desde el punto de vista obstétrico, pues para nosotros es importante, y anestésico obviamente, pues es importante la clasificación porque pues las pacientes que tienen la enfermedad un poquito más avanzada pues tienen mayores limitaciones funcionales y discapacidad, tanto durante el embarazo como en el post. Y bueno, ya como desde el punto de vista de tratamiento o manejo anestésico, pues durante mucho tiempo pues hubo esta como preocupación sobre si pues se podía usar anestesia neuraxial porque tenía miedo que la anestesia pues empeorara la esclerosis múltiple. Pues esta preocupación o este miedo surgía porque las fibras desmielinizadas son más pues, susceptibles a cambios fisiológicos y pensaban que la exposición a los anestésicos locales podía como pues favorecer el riesgo de recaídas. Sin embargo, pues ya ahorita hay evidencia que demuestra que ni la anestesia, ni la epidural, ni la raquia van a aumentar la frecuencia de recaídas, ni van a tampoco acelerar la progresión de la enfermedad. Entonces, pues no, o sea, no está contraindicado el bloqueo neuraxial. De hecho, pues la analgesia epidural durante el trabajo de parto es como una muy buena opción porque nos ayuda a disminuir el estrés fisiológico que se asocia al dolor y pues la general pues también está indicada cuando sea necesario. Entonces, pues nosotros como por parte de anestesia tenemos que documentar pues como más cuidadosamente el estado neurológico del paciente antes del procedimiento, ya que pues cualquier síntoma nuevo nos puede como hacer pensar que ocurrió algo durante nuestra anestesia. Entonces, pues en resumen, pues no está contraindicado el bloqueo neuraxial. Pues en cuanto pues, a las complicaciones que podemos ver, pues las pacientes con estas patologías pues pueden tener embarazos pues exitosos y la enfermedad pues por sí sola pues no nos indica de que tengamos que hacer cesárea fuerte, o sea, se puede hacer un parto vaginal o se puede hacer una cesárea dependiendo pues cuál sea la necesidad. Sin embargo, pues algunas pacientes pueden presentar debilidad muscular o alteraciones motoras o fatiga severa que pueden dificultar un poquito el trabajo de parto. Entonces, pues en estos casos puede ser necesario recurrir a que se termine pues en forceps o parto instrumentado y así. Em, y en este pues es importante que en el periodo postparto es como el periodo más riesgoso porque es donde hay mayor riesgo de recaídas. Por esta razón, las pacientes requieren un seguimiento neurológico pues más estrecho y en muchos casos incluso un reinicio temprano como de la terapia modificadora de enfermedad, o sea, los medicamentos que los continúan. Y pues bueno, como en resumen, como lo más importante de esta enfermedad, pues la anestesia neurológica pues no está contraindicada, es segura y pues como lo más importante en esta patología es lo que viene después del parto cuando pues ya aumentan las recaídas como ya habíamos visto. Y en cuanto a la miastenia gravis,
Esta es una enfermedad autoinmune de la unión neuromuscular que igual afecta con mayor frecuencia a mujeres jóvenes, por lo que también es muy común encontrarla durante la edad reproductiva. La diferencia de esta con la esclerosis múltiple es que en la miastenia gravis pues es un poquito más impredecible pues la evolución o el comportamiento de la enfermedad. En esta patología aproximadamente del 30 al 60% de las pacientes tienen un empeoramiento clínico durante la gestación, mientras que las demás pacientes pues pueden permanecer estables o en algunas incluso puede haber mejoría. Y igual, o sea, en esta pues el periodo con mayor riesgo sigue siendo pues el puerperio, especialmente durante los primeros 3 meses después del parto. Esta igual es una enfermedad autoinmune, por eso se caracteriza porque hay una producción de anticuerpos contra componentes de la unión neuromuscular. Los más frecuentes son los anticuerpos contra el receptor nicotínico de acetilcolina, aunque también pues puede haber anticuerpos contra otras proteínas de la membrana postsináptica. Y pues como una consecuencia de esto va a disminuir el número de receptores funcionales que van a estar disponibles para la acetilcolina y por eso pues la transmisión neuromuscular se va a hacer pues ineficiente. Esto se va a observar clínicamente como debilidad muscular y fatiga que va progresando. Los músculos más afectados en esta patología suelen ser los músculos oculares, vulvares, expiratorios y los músculos de las extremidades. Entonces, pues para nosotros como anestesiólogos, pues el principal problema es como el posible compromiso muscular pues de los músculos respiratorios, porque pues puede haber una insuficiencia ventilatoria preoperatoria y otro aspecto importante es que los anticuerpos maternos si atraviesan la placenta, entonces puede producir una miastenia neonatal transitoria. Igual la miastenia gravis se clasifica en tiene varias formas. Clínicamente se divide en miastenia ocular o miastenia generalizada. La forma ocular, pues obviamente afecta principalmente a músculos extraoculares. Esta produce ptosis y diplopía. Y pues la forma generalizada ya involucra músculos vulvares, respiratorios y los músculos de las extremidades. Entonces, pues también se puede clasificar según la edad de inicio, ya sea temprano o tardía. Y pues esto nada más nos importa porque pues como anestesiólogo es importante distinguir si hay un compromiso respiratorio o vulvar porque pues esto nos modifica completamente nuestro plano anestésico. Es importante que tengamos una buena valoración preoperatoria. Nos debemos enfocar principalmente pues en la función respiratoria. Debemos investigar si el paciente presenta disnea, si presenta intolerancia al ejercicio, disfagia o si alguno si ha tenido como episodios previos de alguna crisis miasténica, o alguna necesidad de soporte ventilatorio. Cuando sea posible, pues se puede recomendar como contar con pruebas de función respiratoria, especialmente capacidad vital forzada. Y pues ya si tenemos una capacidad vital forzada disminuida, nos alerta sobre pues ya hay un riesgo un poquito más elevado de insuficiencia respiratoria postoperatoria. Igual con cuanto al manejo anestésico, las guías actuales pues consideran que la anestesia epidural es la técnica pues de elección durante el trabajo de parto. Pues, la razón esta es porque pues nos disminuye el consumo de oxígeno, nos reduce el estrés fisiológico que se asocia al dolor y pues evita el agotamiento muscular materno. Además, pues sin dado caso que tengamos que hacer cesárea de urgente, pues ya tenemos el catéter epidural para empezar. Por ello, pues se recomienda que pues se coloque pues un bloqueo neuroaxial, un epidural pues de forma temprana. Tanto la anestesia epidural o espinal se pueden usar de forma segura. Sin embargo, pues sí tenemos que evitar como niveles como muy altos de bloqueo porque pues nos pueden llegar a comprometer la función de los músculos de la respiración y en pacientes con bueno, una enfermedad respiratoria un poquito más avanzada, pues se puede preferir nada más epidural en lugar de ponerle de que también no de que raqui, porque pues nos permite como que se vaya como instalando más gradualmente el bloqueo simpático. Y pues en estos pacientes, ya dando como de anestesia general, en dado caso que sea necesario, pues nos presenta como un poquito más de riesgo. El principal problema de esto es que hay una respuesta normal de los bloqueadores neuromusculares. Los pacientes con miastenia gravis pues son extremadamente sensibles a los bloqueadores no despolarizantes, por lo que la dosis habitual puede producir alguna parálisis prolongada. Entonces, por esta razón debe administrarse pues dosis un poquito más reducidas y siempre pues intentar monitorizar con TOF. Por ejemplo, la succinilcolina, pues la respuesta es muy impredecible, entonces se puede requerir una dosis mayor debido a la disminución del número de receptores funcionales, entonces pues normalmente pues se trata de evitar, pues como quiera no tenemos, pero pues tratamos de evitarla.
Actualmente, pues la mejor estrategia ha mencionado que era rocuronium en dosis tituladas y siempre posterior, pues hacer una reversión con su Gamadex. Y pues hay como ciertos medicamentos que también tenemos que tener como cuidado, por ejemplo, el sulfato de magnesio, porque pues inhibe la liberación presináptica de la acetilcolina. Entonces, en una paciente con miastenia gravis, esto nos puede precipitar que haya pues debilidad severa o incluso una crisis miasténica. Entonces, en estos pacientes pues debe evitarse lo más posible y pues en una paciente tiene preeclampsia o así, pues que se tenga que utilizar el sulfato de magnesio, pues intentar tener una monitorización respiratoria como pues más intensa, más dedicada nada más a esa paciente. Y pues también hay que intentar evitar otros medicamentos que interfieren con la transmisión neuromuscular, como los aminoglucósidos, algunos antiarrítmicos, fluoroquinolonas y pues algunos glucodores neuromusculares cuando no sea pues indispensable utilizarlos. Y pues ya en cuanto a las complicaciones obstétricas, la primera parte del trabajo de parto suele desarrollarse normal porque pues el músculo uterino, pues como es músculo liso, pues no depende tanto todavía de la unión neuromuscular, pero ya en la segunda etapa del trabajo de parto es cuando ya se requiere como más esfuerzo para la expulsión fetal. Entonces, o sea, se utiliza el esfuerzo de la musculatura esquelética abdominal y diafragmática. Entonces, en estos pacientes pueden pues fatigarse un poquito más rápido y perder como eficacia pues en el esfuerzo para el trabajo de parto. Entonces, pues también en estos pacientes pues hay una mayor frecuencia de que acaben en parto instrumentado con forceps. Sin embargo, pues la miastenia gravis no es como una indicación necesaria absoluta. La vía de nacimiento pues se decide dependiendo de los criterios obstétricos que utilizan habitualmente. Entonces, de hecho, pues lo ideal sería como evitar cirugía para no tener que dar anestesia general y así pues reducir un poquito el riesgo de exacerbaciones. Y bueno, pues como les mencioné que atraviesa placenta los anticuerpos, debido al paso de estos anticuerpos, entre el del 3 al 30% de los recién nacidos van a desarrollar alguna miastenia gravis neonatal transitoria. Los síntomas en estos normalmente aparecen a las 24 a 72 horas de vida e incluyen hipotonía, dificultad para alimentación, debilidad y pues, hasta el compromiso respiratorio. Por esta razón, pues se recomienda que todos los recién nacidos de madres miasténicas, pues durante al menos 3 días, pues se mantengan en observación pues más apegada. Y pues desde el punto de vista anestésico, el puerperio es como igual, probablemente la etapa más importante pues más crítica. Durante los primeros 3 meses también existe pues un riesgo significativo de exacerbaciones y de crisis masténica, entonces tenemos que intentar como estar pegados a los pacientes y pues vigilar cuidadosamente signos de debilidad respiratoria, disfagia o dificultad para eliminar secreciones o si hay algún deterioro progresivo de la fuerza muscular. Una de las complicaciones que más se temen en estos pacientes es una crisis miasténica. Esta se define como una insuficiencia respiratoria secundaria a debilidad muscular que terminan requiriendo ventilación mecánica o de algún soporte ventilatorio ya más avanzado. Esta se puede desencadenar por infecciones, por cirugía, por estrés fisiológico o si hay alguna suspensión abrupta de medicamentos o algún uso de fármacos contraindicados en estas enfermedades. El tratamiento para esta crisis pues incluye el manejo de la vía aérea, soporte ventilatorio y algunas terapias inmunomoduladoras como plasmaféresis o monoglobina intravenosa. En pacientes graves pues acaban requiriendo que estén en terapia intensiva. Entonces, pues, ¿cuál nos preocuparía más comparando la miastenia gravis con la esclerosis múltiple? Yo diría que pues nos preocuparía más la miastenia gravis porque esto tiene como tres problemas que nosotros nos importan, que es el compromiso respiratorio, una respuesta impredecible a relajantes musculares y el riesgo de una crisis miasténica pues en el posparto. Y hablando de la lesión medular, pues gracias a los avances que ya ha habido en rehabilitación y en cuidados pues más críticos, cada vez es más frecuente encontrar mujeres con lesión medular que llegan a tener un embarazo normoevolutivo. Actualmente la mayoría, pues como les digo, completan embarazos exitosos, pero pues sí requieren como que una vigilancia pues un poquito más estrecha debido a las complicaciones asociadas. La gravedad de las complicaciones va dependiendo principalmente del nivel, a qué nivel esté la lesión. Los pacientes que tienen lesiones por arriba de T6 presentan el mayor grupo de riesgo debido a la posibilidad de que desarrollen una disreflexia autonómica. Entonces,
Hablando de la fisiopatología de la lesión medular, pues esta produce una interrupción de las vías nerviosas ascendentes y descendentes entre el cerebro y a los segmentos medulares que están por debajo de la lesión. Entonces, pues como consecuencia va a haber alteraciones sensitivas, motoras y autonómicas. Durante el embarazo, pues esto es importante porque muchos estímulos fisiológicos normales como las contracciones uterinas o la distensión vesical nos pueden llegar a desencadenar como una respuesta autonómica muy exagerada. La complicación más importante, como les dije ahorita, pues es la disreflexia autonómica. Pues en este síndrome, un estímulo nociceptivo por debajo del nivel de la lesión nos desencadena pues una descarga simpática masiva que no puede ser regulada pues adecuadamente por los centros superiores. Entonces el resultado de esto es una vasoconstricción intensa con hipertensión muy severa que puede ser potencialmente mortal. Y bueno. Esto también es importante ver la clasificación en este tipo de pacientes. Las lesiones medulares pues, se clasifican según su nivel anatómico, según el grado de qué tan completa esté la lesión también. Entonces, la clasificación más importante para nosotros es identificar si la lesión se encuentra por encima o por debajo de T6. Las lesiones, como les dije, por arriba de T6 tienen alto riesgo de reflexión autonómica y por debajo de T10 generalmente pues tienen un menor riesgo de presentar esta situación porque por inervación simpática esclénica pues permanece como quiera pues conservada. Entonces pues es importante distinguir este tipo de lesiones y también distinguir si son lesiones completas o incompletas, ya que pues las pacientes con lesiones incompletas pues como quiera conservan la sensibilidad al trabajo al dolor del trabajo de parto, no como las otras pacientes. Entonces, pues nuestro principal objetivo en este tipo de pacientes va a ser prevenir la disreflexia autonómica. Hay que recordar que pues el trabajo de parto es uno de los estímulos más potentes para desencadenar la disreflexia autonómica. Entonces, por esta razón, la gestación neurocracial temprana pues se considera pues el tratamiento pues más efectivo en estos pacientes. De hecho, pues se recomienda que colocar pues, pues el epidural de forma temprana en pacientes con lesiones por encima de T6. El bloqueo epidural pues nos va a bloquear los impulsos aferentes que vienen del útero, del uterino, antes de que estos alcancen los segmentos medulares que están encargados de la descarga simpática. Entonces, de esta manera nos va a ayudar a disminuir significativamente pues, el riesgo de crisis hipertensiva durante el trabajo de parto. Y pues esto es como que lo más importante o lo más que nosotros podemos ofrecerle a una paciente en esta situación. Igual si se requieren cesáreas, pues también se prefieren técnicas neuroaxiales siempre que pues, sea factibles. Entonces, tanto la anestesia epidural como la espinal pues, nos van a ayudar a proporcionar como una protección para que no se desarrolle una disreflexia autonómica. Si por alguna razón hay que hacer anestesia general, pues es indispensable que se mantenga un buen control hemodinámico como muy estrecho, debido pues a que hay mucho riesgo de hipertensión severa durante la manipulación quirúrgica. Es importante, pues, o se recomienda que haya una consulta prenatal con anestesiología para así poder identificar el nivel de la lesión, si ha tenido algún episodio previo de disreflexia autonómica, si hay alguna alteración respiratoria, si hay alguna limitación, alguna limitación como anatómica para el bloqueo. Y pues así también pues anticipar problemas de posicionamiento, de accesos vasculares o de riesgo tromboembólico. Y hablando como de las complicaciones obstétricas, pues la principal, como les mencioné, pues la disreflexia autonómica, pues yo creo que es lo más importante. Esta, como les dije, puede desencadenarse por contracciones uterinas, exploraciones vaginales, distensión vesical, o inclusive la manipulación quirúrgica. Clínicamente, esta se va a manifestar como hipertensión arterial pues muy severa, cefalea intensa, diaforesis, bradicardia o taquicardia y puede haber incluso también rubor facial. Si no se trata esta situación oportunamente, nos puede llevar a provocar una hemorragia intracraneal, edema pulmonar o arritmias muy graves que nos pueden llevar a una muerte materna. Además, por hipertensión severa, pues sabemos que compromete la perfusión uteroplacentaria, entonces nos acabamos con un sufrimiento fetal que pues tampoco es lo ideal. Y pues si ocurre una crisis durante este tiempo, pues lo primero es identificar la crisis y así eliminar el estímulo desencadenante. Debemos verificar, no sé, vejiga, contracciones uterinas y todo eso. Y simultáneamente a esto, pues administrar el bloqueo neuroaxial.
Si la hipertensión persiste, pues ya se pueden utilizar hipertensivos como de acción rápida, como nitroglicerina, o sea, lo que sea con tal de que pues disminuya esta crisis para así disminuir el riesgo de complicaciones más graves. Y bueno, dentro de las demás complicaciones obstétricas, pues estos pacientes también tienen una mayor incidencia de infecciones urinarias, trombosis venosa profunda y pues úlceras por presión y el trabajo de parto pretérmino también. Algunas mujeres, bueno, esto es debido porque pues algunas mujeres con lesiones completas pues pueden no percibir las contracciones uterinas y pues acuden tardíamente al hospital, entonces pues no se dan cuenta. Por ello, pues es muy importante que la paciente tenga una adecuada consulta prenatal y una como educación prenatal como muy específica a esta patología con un buen seguimiento. Este, y ya. Y bueno, la otra patología es la parálisis cerebral. Eh, Pues sabemos que la parálisis cerebral es el trastorno motor más frecuente en la infancia, pero gracias a los avances que ha habido últimamente, pues cada vez son más pacientes que alcanzan la edad adulta y llegan a la edad reproductiva. Entonces, su presencia, durante el embarazo, pues ya como que ha aumentado un poquito más últimamente. La gravedad clínica, pues es muy variable, desde pacientes que son prácticamente pues independientes que pueden hacer todo ellos solos hasta pacientes con discapacidad severa y dependencia total. La parálisis cerebral pues es una consecuencia de una lesión cerebral pues no progresiva que ocurre durante el desarrollo fetal, neonatal o en la infancia. Y aunque la lesión cerebral pues no progresa, las manifestaciones clínicas sí pueden ir cambiando con el tiempo. Dependiendo de la región afectada, las pacientes pueden presentar espasticidad o alteraciones de movimiento, o contracturas, escoliosis, epilepsia o algunas ya hasta presentan trastornos cognitivos. Y pues igual desde el punto de vista anestésico, los principales problemas pues suelen ser problemas musculoesqueléticos y problemas respiratorios. La forma más común que encontramos es la parálisis cerebral espástica, aunque también pues hay otras formas como atáxicas y mixtas. La clasificación pues importa un poquito aquí porque pues nos permite pues anticipar dificultades de posicionamiento del paciente, movilidad y pues el manejo perioperatorio. La anestesia neuroaxial generalmente pues suele ser segura también. Sin embargo, en estas pacientes pues puede resultar un poquito difícil la técnica debido pues a que muchos pacientes presentan escoliosis o alguna enfermedad vertebral. Entonces la valoración igual, la valoración prenatal pues es muy importante y en algunos casos inclusive menciona que se puede usar ultrasonido para así pues identificar si hay alguna deformidad anatómica o identificar bien las estructuras. En dado caso pues que tengamos que dar anestesia general, pues también es importante mencionar que esos pacientes pues puede existir vía difícil, puede haber una limitación de apertura oral, la movilidad cervical suele estar reducida, la mayoría tienen una esclerosis cervical o contracturas musculares, entonces también por eso es muy importante que valoremos bien la vía aérea. Estos pacientes tienen mucho riesgo de broncoaspiración también porque normalmente presentan reflujo gastroesofágico, disfagia o alteraciones de los reflejos protectores de la vía aérea, entonces pues también es importante que valoremos eso. Y pues también pueden tener problemas respiratorios debido a la esclerosis, porque la esclerosis nos puede ocasionar como una disminución de la capacidad vital y una hipoventilación. Entonces, pues es importante esto porque pues durante el embarazo pues, el consumo de oxígeno suele estar aumentado. Entonces, pues por eso hay que hacer una buena evaluación preoperatoria para estar preparados ante cualquier escenario que se nos presente. Esta ya es de pacientes con cirugía de columna. También pues cada vez es mucho más frecuente encontrar pacientes que embarazadas con antecedentes de cirugía de columna o de instrumentación de columna. Esto se debe a que muchos pacientes eh, o sea, tienen esclerosis idiopática, esclerosis neuromuscular, otras patologías vertebrales, y se intervienen durante la adolescencia o cuando están muy chiquitos y posteriormente alcanzan una edad reproductiva y es cuando ya nosotros no las encontramos. Normalmente estas pacientes pues se decía que no eran candidatas para anestesia neuroaxial, sin embargo pues actualmente sabemos que pues sí se puede recibir bloqueo neuroaxial, pero pues lo único aquí es que pues hay un poquito más de dificultad en la técnica y pues hay pues como una mayor posibilidad de que tengamos que hacer más intentos de lo normales. En este problema pues en sí pues no hay una alteración neurológica o no se le va a ver una alteración neurológica, sino pues hay una modificación de la anatomía de la columna vertebral. Normalmente pues la presencia de que pues pongan tornillos o injertos o
fusiones vertebrales, pues nos va a alterar como todos los puntos de referencia anatómicos que normalmente utilizamos para los bloqueos, entonces pues ahí podemos estar un poquito más perdidos, además que pues la fibrosis y la cicatrización que se produce por la cirugía previa, pues nos ayudan, nos dificultan un poquito al avance de la aguja o la distribución incluso del anestésico local. Entonces, pues como una consecuencia de esto, pues como les dije, o sea, aumenta la tasa de que fallemos en los bloqueos o que pongamos muchas punciones o que de plano no podamos realizar el bloqueo. Y pues desde el punto de vista, para nosotros como anestesia, nos importa pues determinar pues la extensión de la fusión vertebral. Una fusión más corta nos permite un poquito más acceso, como un poquito más sencillo a espacios intervertebrales libres, pero cuando son fusiones más extensas que ya involucran hasta la región lumbar, pues ahí es cuando ya nos complicamos un poquito porque pues abarcan más vértebras. Entonces, pues también es muy importante que en el interrogatorio pues le preguntemos al paciente qué niveles fueron pues específicamente para ver cuáles niveles no tienen instrumentación y así pues poder planificar más o menos pues el sitio donde vamos a hacer la punción. Entonces, pues en sí no está contraindicado el bloqueo neuroaxial, eh, pero pues es como que el verdadero problema aquí pues no es la seguridad, sino pues la dificultad técnica que vamos a tener o la posibilidad de que fallemos el bloqueo. Debemos también hacer una buena valoración anestésica para revisar si tenemos radiografías o tomografías o resonancias para pues identificar los niveles fusionados y localizar pues un poquito mejor los espacios que van a ser como más accesibles. Esto nos ayuda a planear un poquito más la técnica, antes de que la paciente llegue al trabajo de parto y pues también discutir con la paciente pues, pues, todas las posibilidades que tenemos de la anestesia, o sea, si falla el bloqueo, si hay que hacer más intentos o si de plano ya tenemos que llegar a anestesia general en dado caso. Entonces, pues que el paciente esté enterado. También pues el uso del ultrasonido es como una muy buena opción actualmente porque nos permite pues identificar línea media, estimar profundidad pues, de la columna, localizar espacios intervertebrales que están como más permeables o más fácil de entrar y así aumentar la tasa de éxito. Entonces, inclusive en muchos lugares pues se recomienda de que de forma rutinaria que en estos pacientes se haga un ultrasonido de columna para no, pues para como disminuir un poquito la tasa de fallo. En sí como no hay como como que prefiere una sobreaorta de epidural versus espinal, ya que pues esto depende de la anatomía que nos permita pues el paciente y pues la experiencia del anestesiólogo. Pues la ventaja pues es igual, o sea, la epidural pues nos ayuda a ir tornando progresivamente la analgesia durante el trabajo de parto pues la raquia pues es un poquito más fácil cuando existe como un acceso adecuado. Entonces pues, también se puede usar incluso mixta, ya es como dependiendo de cada quien. Pero pues siempre hay que tener como un plan alternativo porque pues como ya les mencioné hay mucha probabilidad de falla, entonces pues hay que anticipar al paciente y a nosotros también de que se puede convertir a general si el bloqueo pues no resulta de que es suficiente o no resulta adecuado. En sí, pues la instrumentación no modifica la vía de nacimiento, no existe ninguna como indicación de que se haga cesárea o se haga parto si tiene antecedentes de cirugía de columna. Igual el parto pues sigue siendo como la vía preferida y ya las decisiones obstétricas pues ya dependen pues de Gina, ¿no? Otro dato pues importante de aquí es que hay estudios de pacientes con enfermedades neurológicas o alteraciones de columna previas y la gran mayoría pues se manejan adecuadamente con bloqueo neuroaxial. Además pues que las complicaciones neurológicas permanentes después de esto pues suelen ser raras. Esto pues nos hace como pues reforzar la idea de que pues se puede hacer un bloqueo en una cirugía de columna, o sea, en un paciente con antecedentes de cirugía de columna sin llegarnos a dar anestesia general. Y también es importante que en el posparto pues vigilemos estrechamente pues, el dolor lumbar, la movilidad o cualquier síntoma neurológico nuevo que pueda aparecer, aunque pues igual las complicaciones post cirugía pues son poco frecuentes. También pues es importante promover la movilización temprana y la analgesia multimodal en ese tipo de pacientes. Entonces, cuando tengamos una paciente embarazada que sepamos que tiene cirugía de columna,
o que está instrumentada de columna, pues no de volada irnos con la idea de darle anestesia general porque no queremos batallar, sino pues primero como revisar todas las imágenes que tenemos, buscar algún espacio que podamos accesar más fácilmente y pues utilizar el ultrasonido en dado caso que lo tengamos disponible, que pues yo creo que ya en todos lados está disponible. Y pues bueno, así como aquí en esta diapositiva pues acomodé como como cómo vamos decidiendo el manejo anestésico en pacientes con cirugía de columna o anatomía un poquito más compleja, pues como esta decisión se puede dividir en cuatro pasos, en cuatro puntos. El primer punto, el primer paso, pues planificación prenatal adecuada, realizar una buena valoración anestésica, revisar imágenes previas como una resonancia, SOTACs, con el objetivo pues de identificar posibles dificultades y planear una buena estrategia desde el inicio. El segundo paso, segundo punto, pues es como buscar anatómicamente como que por dónde podemos acceder, usando ultrasonido, incluso fluoroscopía, para así localizar con mayor precisión qué espacios intervertebrales podemos accesar y así pues aumentar la seguridad del procedimiento, em, disminuir la tasa de fallos. Y pues en el tercer punto, pues de intervención temprana, pues se recomienda realizar una colocación de pues epidural de forma precoz, por ejemplo, durante el trabajo de parto, para así pues aprovechar como la ventana pues anatómica más favorable y así ayudar un poquito más la tasa de éxito. Y pues finalmente en el cuarto paso pues establece ya un plan de respaldo siempre tenemos que tener, o sea, siempre tenemos que tener preparado eh, para cualquier cosa, tenemos que tener en mente que en cualquier momento pues sí se puede convertir en anestesia general, entonces pues también estar preparados desde ese punto, también valorado vía aérea, movilidad de cuello y todo. Y pues ya, pues, para en conjunto, así pues tomar una buena decisión estructurada y pues como más escalonada, e irnos paso por paso y pues más seguro para los pacientes. Y pues ya como englobando todos los padecimientos, entonces hablando de esclerosis múltiple, el principal problema que tenemos ocurre después del parto. Los primeros 3 meses son como el periodo de mayor riesgo de recaídas, por esto pues es fundamental que exista pues un seguimiento neurológico estrecho y un reinicio pues temprano de las terapias, de los medicamentos de los pacientes y así. Y desde el punto de vista anestésico, pues tenemos que reconocer oportunamente cualquier síntoma neurológico nuevo que aparezca, para pues así diferenciar una recaída de una posible complicación perioperatoria, postoperatoria. En cuanto a miastenia gravis, pues ya vimos también el periodo, pues es el periodo con mayor vulnerabilidad. Hay mayor riesgo en este periodo de exacerbaciones graves o incluso de crisis miasténica. Y aquí es importante, pues como ya mencionamos, vigilar estrechamente la función respiratoria, monitorizar capacidad ventilatoria, fuerza muscular y función vulvar. Y pues ya ante signos de que hay algún deterioro respiratorio, pues ya requerirse o solicitar ingresoterapia y tratamiento ya con plasmaféresis o inmunoglobulina como ya más específico a la enfermedad. En cuanto a lesión medular, pues debemos continuar vigilando episodios de disreflexia autonómica, prevenir eventos tromboembólicos y mantener un adecuado manejo vesical e intestinal de estos pacientes. Y la movilización temprana y la profilaxis antitrombótica van a ser como los pilares del manejo en estos pacientes. En parálisis cerebral, pues el enfoque postparto pues se centra más como mantener movilidad, controlar espasticidad, optimizar analgesia y facilitar pues el cuidado del recién nacido mediante pues apoyo multidisciplinario y pues una buena educación al paciente. En cuanto a las pacientes con antecedente de instrumentación espinal, pues en esta debemos vigilar dolor lumbar, recuperación funcional y así pues también como ir documentando o ir valorando cualquier síntoma nuevo neurológico que aparezca, aunque pues la verdad en este tipo de pacientes evolucionan favorablemente sin ninguna complicación pues significativa. Y pues ya como conclusión, la mayoría de las enfermedades neurológicas y neuromusculares pues no contraindican ni el embarazo ni las técnicas anestésicas neuraxiales. El éxito del manejo va a depender pues de una adecuada valoración preanestésica, de una identificación de los riesgos específicos de cada enfermedad y de un buen trabajo multidisciplinario entre gine, neuro, neos y anestesia, obviamente. Entonces, pues así como un resumen, pues esclerosis múltiple se puede usar epidural. La miastenia gravis se puede usar epidural y tenemos que tener cuidado con relajantes musculares y con el magnesio. La lesión medular
prevenir disflexia autonómica con el uso de una epidural temprana. Y en los pacientes con instrumentación de columna, pues no está contraindicado tampoco anestesia neonatal, pero prepararnos por si en dado caso fallamos y tener ahí como nuestro plan B. Y ya, es todo. Muchas gracias, Dani, por la sesión. Algo importante, para, digo, para quedarse con la sesión, digo, que impacta mucho nuestro trabajo es, cuándo, en quiénes, o sea, qué cosas hay que vigilar y hacer con este tipo de pacientes. Digo, yo creo que lo resumiste muy bien. Quisiera nada más recalcar que en esclerosis múltiple, usualmente, siempre el gine o el cirujano, eh, o el trauma va a decir de que, y esto no da problema. Aquí es bien importante que ustedes respondan bien seguro. Este, y digo, como vieron en la sesión, o sea, no hay inconveniente. Ahora, la ventaja que ustedes tienen en la esclerosis múltiple es que normalmente o la mielina va a estar recién depositada o no va a haber tanta, este, cubriendo. Entonces, no es necesario que pongan, un subaracnoideo. Para este tipo de procedimientos pueden poner un epidural y eso pues va a tener un buen impacto en como para bloquear a la paciente. Otro detalle es este en es menos inflamatorio que ustedes pongan un epidural en ese tipo de pacientes que un subaracnoideo. Entonces digo, yo no digo, es parte de, o sea, les estoy comentando esto para que ustedes tengan un poquito más de criterio clínico a la hora de que seleccionen el método anestésico para el paciente. Entonces, esto es para esclerosis múltiple. En miastenia gravis, el no ver el compromiso es en placa mioneural. Entonces, aquí la técnica es pues casi la que ustedes quieran. El único detalle es que si ponen hilo, van a provocar más bloqueo motor que bloqueo sensitivo. Entonces, en miastenia gravis es mejor poner ropivacaína o bupivacaína dependiendo de cómo ustedes quieran. Y si van a dar analgesia con ropivacaína, tanto posquirúrgica o como am, para el trabajo de parto, eh, va a haber más disfunción con la dosis analgésica. Entonces, probablemente ustedes provoquen más alteración motora que sensitiva. Y si la paciente quiere estar caminando o quiere estar con la dula o quiere estar haciendo ejercicios, nada más coméntenle que va a ser más dificultoso o probablemente no los va a poder hacer o tiene que estar con ayuda. Si es una analgesia y la paciente va a querer estar levantándose, pues nada más coméntenle que siempre va a tener que estar acompañada. Y el detalle aquí es que, por ejemplo, ustedes le van a dejar Ropi al 0.85 para analgesia postquirúrgica, en infusión, y pues, digo, el, no va a ser tan, o sea, más bien, va a provocar mucha disfunción motora y la paciente les va a decir, es que no siento es que no puedo mover las piernas. Sí las siento, pero no las puedo mover. Y me duele. Entonces, digo, van a tener que buscar una opción, más cargada a opioides, que en el caso de que no controlen bien el dolor, o sea, porque si ustedes aumentan la concentración del anestésico, aunque sea ROPI, pues van a provocar más disfunción, motora. Aunque normalmente, digo, la mayor parte de las veces van a estar bien controladas, este, estas pacientes. Y digo, em, probablemente no sea esto un problema, pero ustedes ya tengan esto en mente cuando tengan una paciente con miastenia gravis. Ahora, en pacientes con parálisis cerebral, normalmente va a haber espasticidad. Entonces, no nomás van a tener las alteraciones de columna vertebral, sino va a haber espasticidad y a lo mejor no les va a dar posición la paciente. Entonces, digo, si se pueden apoyar con eco para ese tipo de pacientes es mejor,
pero una vez que ustedes tienen el catéter epidural o sea, una vez que están en espacio epidural, ya digamos, es una paciente, a partir de ahí es una paciente estándar. Entonces, digo, a menos que tenga alguna otra comorbilidad, pero digo, no hay tanto inconveniente. En pacientes con alteración de sección medular, es, va a haber descargas adrenérgicas ante un estímulo muy importante. Entonces, no tanto en el parto va a haber problemática, sino en cesárea. Entonces, ahí es bien importante no nomás, eh, digamos, asegurarse de dónde están poniendo la anestesia, sino eh, tener la betalol o esmolol para las descargas adrenérgicas. Este, Yo creo, bueno, no sé si ustedes han estado en alguna descarga adrenérgica, pero es algo exagerado. O sea, es bradicardia, hipotensión, pero es una bradicardia de veintitantos de frecuencia de latidos por minuto. Y si no tienes el monitoreo adecuado, entonces le vas a poner atropina a una descarga adrenérgica y créanme que es horrible. O sea, a mí me ha tocado verlas. No, o sea, cuando son casos míos, este, yo ya tengo la betalol o esmolol ahí en sala y se hipertensa y tomo o sea, normalmente estos pacientes parecerá exagerado, pero yo creo que son de las pocas indicaciones en obstetricia donde hay que entrar con una línea arterial, porque ustedes lo que quieren ver es la hipertensión, porque si ven bradiarritmia e hipertensión es una descarga adrenérgica. Entonces, en lugar de ponerle atropina a la bradiarritmia y empeorar el problema, pues le ponen esmolol, o la betalol a estas pacientes. Este, pero la única forma que lo pueden ver es con una línea arterial o tomándole una pani y pues ahí les encargo. El, el estrés va a ser van a ser los 40 segundos más rápidos de su vida mientras la pani está ciclando. Entonces, por eso es más ideal poner una arteria. Nosotros, cuando hemos tenido pacientes así o que vemos una descarga adrenérgica mientras se maneja el área del sacro en una paciente obstétrica, y tenemos una línea arterial puesta, le hemos tenido que agarrar la mano al residente porque el vato reacciona o la doctora reacciona así de que enfriega atropina por arco reflejo. Y pues normalmente no están pensando, solamente están reaccionando. Y pues digo, le hemos agarrado la mano al doctor o doctora y decirle, no, o sea, checa, o sea, integra bien la información que estás viendo del monitor. Esto es una descarga telenérgica. Y el doctor, es que nunca le había visto eso. Y pues nosotros, pues, esta paciente, o sea, no está teniendo una bradiarritmia. La bradiarritmia no es por aumento del tono vagal. Y les comento porque no lo sospechamos. Es muy raro que nos lo enseñen esto en clase y más raro verlo en clínica. Pero en pacientes con sección medular hay más probabilidad de que lo realicen. Entonces, el día de mañana, si ustedes tienen una paciente con sección medular, va con arteria de entrada para que ustedes puedan hacer este triage. Porque el día de mañana, yo espero que nunca les pase y si les toca ver una, este, más bien, yo espero que nunca le pasen atropina a una descarga adrenérgica. Y si pasa, que no sea su paciente, que sea el de la sala de al lado, para que ustedes vean todo el problemón que es. Entonces, digo, em, el detalle aquí es poder hacer el diagnóstico adecuado y sospecharlo o detectar el paciente que está en riesgo. Y un paciente que está en riesgo es paciente con antecedente de sección medular, especialmente en pacientes con secciones medulares a nivel torácicas. Este, pero bueno, y finalmente en pacientes con alteraciones, perdón, con antecedente de instrumentación lumbar, sí fue algo muy limitado, o sea, fue un nivel, este, ustedes se van dos niveles por encima del nivel quirúrgico donde fue la instrumentación, ya pueden poner su bloqueo, ya sea espinal o epidural. Si fueron más de tres niveles los que instrumentaron,
lo más probable es que el epidural no vaya a jalar. Entonces, ahí, eh, pues tienen que poner un sub, pero eh, si es un trabajo de parto, qué opciones tienen? Si es una paciente que tiene 3 niveles de instrumentación, este, y no pueden poner epidural y solamente va a jalar el espinal bien, o sea, así como para aguantar una cesárea después, ¿qué opciones tienen? A ver, Daniela, tú eres el experto en este tema. ¿Qué harías? De no poner epidural. No puedes poner epidural porque no va a jalar. O sea, 3 dermatomas Ajá. no van a, o sea, tiene L2, L3 y L4 están instrumentados. Ujú. Entonces, ¿qué opciones hay? Pues Si tú una, pues eres así la experta. podemos ver el ultrasonido. O sea, bueno, usar el ultrasonido, pues, pero pues aunque también es operador dependiente y si no le sabemos, pues tampoco nos va a servir de nada. Ujú. Pues nos pueden decir un poquito más arriba, Ajá. este, L1, L2. L1, L2. Ok. Y ahí vas a poner peridural. Sí, sí podemos poner epidural en L1, L2. El único problema es que el espacio epidural de L2, L3 y L4 va a estar destruido. Entonces, si tú pones el peri y le pasas dosis, esos dermatomas no se van a incluir y probablemente los sacros tampoco, por la fibrosis posterior de la cirugía. Entonces, Entonces, ¿qué haces? Y es una analgesia. La paciente te dice, yo quiero estar caminando y quiero estar haciendo yoga mientras con la dula, en mi trabajo de parto. ¿Qué vas a hacer? Porque no es una cesárea. O sea, una cesárea está bien sencillo, le pones una espinal y ya. no, pues no, o sea, pues Mencionan aquí una laringia, no, una laringia no. no, o sea, el chiste es que esté, o sea, se esté moviendo, pues. Un sub con Ropi al punto 2.8. Así es, esa es la respuesta. Un sub con ROPI a la concentración que ustedes les guste más para analgesia. Si quieren que se mueva al 1 o 1.25, si ya la paciente no se va a mover, puede ser al 2%, pero luego, o sea, digo, les va a aguantar, este, les va a aguantar un trabajo, o sea, les va a aguantar eh, digamos, unos forceps de salida esa señora. No, o sea, ya cuando empiece en sí, como el trabajo, o sea, cuando ya vayan a hacer, pues tenemos que aumentar, pues dosis, pero no tenemos, o sea, no tendríamos catéter, entonces, ¿Qué hacen? ¿La vuelven a voltear? Digo, aquí ya depende mucho de pues de cómo ustedes se llevan con la paciente. Pueden volverla a voltear. El único detalle es que pues tienen 2 horas para que nazca el producto. O sea, si esto progresa a cesárea, pueden volverla a voltear y ponerle otro espinal. Aquí ustedes tienen que hablar de opciones con la paciente porque digamos que si es un trabajo, si va para rato, o hay riesgo de que se convierta en cesárea, pueden comentarle que le van a dejar el catéter espinal. El único detalle es que la tienen que funcionar con la PUC. Este, y pues es una opción, nada más que tienen que advertirle a la paciente de los riesgos post, de que pues puede que aparezca cefalea postpunción y pues la irritación ahí de meninges, que puede quedar hasta por un mes. Entonces, ustedes tienen que pues hablar con la paciente, o la aplicamos 2 veces o le dejamos el catéter intratecal, con sus problemas y sus ventajas. Entonces,
cuando suceda esta situación, ustedes tienen que hablar muy bien con la paciente. La mayor parte de las pacientes, lo que va a suceder es, me espero hasta que esté completo. O sea, por experiencia. Pero va a haber pacientes que dicen, yo no quiero que me duela nada. Entonces, ustedes ahí convienen. Si no, si, o sea, le podemos poner una espinal, con opioide, ya sea morfina o fenta, mi recomendación es morfina, porque eso va a prolongar el efecto o la sensación, o la sensación de que hay efecto, mientras tiene el trabajo de parto, y ya que se acerca el parto, le ponen otro espinal, ya con la dosis de expulsión. Si ustedes lograron convencerla del catéter intratecal, pues pasan todo a través del intratecal. O sea, a mí me ha tocado dar analgesias con catéter intratecal. Tienen que leerlo, cómo hacerlo. Digo, yo se los puedo decir ahorita, pero se les va a olvidar y dentro de unos 4 años me van a mandar un mensaje de doctor, ¿cómo le doy la anestesia cómo le doy analgesia intratecal y luego convierto a anestesia para cesárea? Pero entonces, o sea, es mejor si ustedes lo leen. Digo, si yo se los digo, a la mayoría se le va a olvidar. Entonces, eh, como les comento, esas son las particularidades de cuando una paciente tiene instrumentación. Si va para cesárea, pues es espinal, no se la pelan. Pero si la paciente quiere analgesia y quiere tener la experiencia de parto que tuvieron sus amigas, pues digo, va a haber detalles y se van a tener que poner, pues no necesariamente creativos, sino se va a tener que notar que leyeron. ¿Ok? Y pues eso va a ser la diferencia. Muchas veces eso les va a hacer que el gine les ponga una estrellita a ustedes y les va a decir a la paciente de que no, yo tengo un excelente anestesiólogo. No, nosotros nos sentimos bastante, digamos, seguros y bien cubiertos trabajando con el doctor o con la doctora. Entonces, aquí, digamos, probablemente nunca les toque. Digo, si ustedes dicen, yo sí voy a hacer cirugía de neuro, no voy a tener pacientes obstétricos nunca, pues bueno, pero la gente que el día de mañana se va a dedicar a obsté, o va a empezar con obsté, digo, ustedes muchas veces no sabemos dónde vamos a terminar el día de mañana, como profesionales. Entonces, ahí nomás acuérdense de esto. Y si no se les quedó en clase, búsquenlo de cómo tener una buena estrategia de analgesia con catéter intratecal. Pero bueno, preguntas, dudas, comentarios. Hay un tema en el, hay un tema en las clases que sea de antecedente de lesión de tubo neural, perdón, antecedente de reparación de alteración congénita de tubo neural, espina bífida, todo eso. Se me hace que no. No, bueno, se los voy a spoilear. Va a ser extremadamente raro que ustedes tengan una paciente así, pero sucede y hay dos escenarios. Si es una espina bífida oculta, no hay problema. Solo póngalo por encima del nivel. Si es una espina bífida, que no era meningocele, este, y que nada más repararon, le pueden poner peri, sub, sin problemas, solo por encima del nivel de la reparación. Este, Hay espinas bífidas que no están reparadas, que es nada más la espina, pues nada más es el mechón de pelo y la paciente les va a decir, tengo espina bífida oculta. Entonces ustedes ponen el peri, bájala del peri. Este, o le pueden poner sub si les da mucho frío, pero le pueden poner peri, bájala del peri. No tienen que ir a catéter espinal, así como con la instrumentación lumbar. Si es una espina bífida reparada, pero las meninges están íntegras, también bájala del peri. Puede ser una opción. Digo, no estoy así como que a todo le pongan peri, pero bájale del peri. Este, y si es un mielo meningocele que tuvieron que reparar y que estuvo expuesto médula,
la mayoría de los pacientes va a saber porque la mamá les platicó y estuvieron en revisión y la estuvo viendo el neurocirujano en la niñez, entonces ellos van a tener mucha conciencia de su patología y les van a decir, no, yo tenía mielomeningocele. Si ustedes escuchan eso, tiene que ser sub, porque al igual que con la instrumentación, la reparación quirúrgica va a provocar fibrosis del peri y va a hacer que no tengan una buena difusión de medicamentos si ustedes ponen catéter epidural o bloqueo epidural. Entonces, es mejor que pongan pura anestesia, este, que lo pongan intratecal. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? No sé si tengan alguna pregunta, duda de la sesión. No, Perdón. Y en adelante. caso del mielomeningocele, por ejemplo, la que no haya sido, bueno, o sea, que fue reparado, perdón, idealmente igual, arriba, y en qué caso consideraría ya general. Bueno, hay ocasiones raras, especialmente en mielomeningocele reparado, que está loculado el espinal o tiene septos, este, y tienes una muy mala difusión, porque hay eh, septos efectivos en el intratecal, entonces puede que no quede bien, pero eso no lo sabes hasta que lo pones. O sea, no le vas a hacer un TAC a la señora y normalmente no se van a ver por resonancia magnética. Entonces, te vas a dar cuenta cuando le pones el sub y no, o sea, hay áreas que no tienen este efecto anestésico y pues ahí tendrías que dar, ahí es cuando das general. Una manera de sospecharlo es si la paciente te dice que en la cesárea previa no quedó la anestesia y le tuvieron que dar general. Esa paciente probablemente tenga loculado el espinal o tenga septos espinales que impiden la difusión adecuada. Entonces, ahí nada más cuidado. La misma paciente se lo va a decir, pero así sí es. O sea, si a usted les toca mielomeningocele reparado de 2 niveles, nunca le han dado anestesia, ese paciente para en las antenas porque se puede convertir en general. Nada más tienen que explicarle este, que pudiera suceder eso, porque la paciente va a llegar con ustedes y a ella no le va a importar mucho la anestesia, le va a importar que haya tenido la misma experiencia que las amigas. Y si las amigas tienen las fotos, ahí de que está el papá, la mamá y el niño en la cesárea y sale todo el team, ella va a querer una así. Y casi casi les va a decir, entonces no va a tener mi foto del grupo. Y ustedes le dicen, pues si quieres, se la tomamos, pero va a salir con el tubo. O sea, nomás, o sea, la paciente en un 30-40% va a estar preocupada por la experiencia anestésica, pero el 60% va a estar preocupada por la experiencia social. O sea, nosotros vemos el parto y la cesárea, el parto y cesárea como algo médico, pero el paciente lo ve como una experiencia social. Entonces, quieren fotos, video y quieren tener la experiencia que han tenido sus amigas o amigos. Entonces, ustedes tienen que explicarle que pudiera no ser el caso y estar preparado para ese tipo de preguntas. Y en este tipo de casos, ustedes tienen que decirle de que hay un riesgo aumentado de que tengamos que dormirla toda. Y la paciente inmediatamente les va a preguntar de qué. Y eso, y luego las fotos, doctor. Entonces ahí tienen que estar preparados para la respuesta. Pero bueno, este, ¿alguna otra pregunta? ¿Duda, comentario? Bueno, pues espero sus mensajes dentro de unos 4 años cuando me pregunten cómo le hago para una analgesia espinal. Me voy a dar cuenta que no leyeron, no hicieron la tarea, pero bueno, digo, pueden mandar mensaje, no hay problema, es común que lo responda. Este, em, si no hay más preguntas, nos vemos el miércoles. Este, bien importante, el día de mañana que tengan que poner un catéter intratecal, usen salina para diluirlo. No usen agua inyectable. Bien importante.
Perdón, ¿ok? Doc, ¿usar salina para qué? Para No. diluir. Ah, ok. eh, Gracias, gracias. Bien importante. Bueno, si no hay preguntas o dudas, nos vemos el siguiente miércoles. Muchas gracias, Dani, por la sesión. Y pues que tengan un excelente fin todos. Nos vemos. Bye.